Hola Oscar, bonito día. Mil gracias por empezar esta quinta clase de nuestro curso Python, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Mil gracias. Hola Evita, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos vaya viendo la gente. Eh, para nosotros ahorita, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien entusiasmada para seguir ya con nuestro curso. Sigamos entonces. Nos habíamos quedado en algo de funciones. Vimos funciones y empezamos a ver una probadita de lo que era una librería MAT de Python. De matemáticas. Ajá, ok, pues sigamos por ahí. Voy a compartir mi pantalla. Ya debes de estar viendo la pantalla. Ya. Bueno, hoy vamos a ver un tema, espero que nos dé tiempo, si no la siguiente, pero será muy interesante para el manejo de funciones y poder utilizarlas de manera ya profesional en la elaboración de código más o menos eh, pues profundo, ¿no? Pero vamos poco a poco. Estábamos viendo las funciones y yo les decía que Python tiene algunas bibliotecas, luego por ahí les dicen librerías. Estas son un conjunto de funciones empaquetadas por tema y ya habíamos empezado a ver la de matemáticas. Hay otras eh, y tenemos que importar el módulo. En este caso, Math. Vamos a ver más adelante otro, por ejemplo, NumPy. Vamos a ver otro que se llama Pandas, que todo esto es para que manejemos ya data frames o estructuras de datos más completas para el almacenamiento de grandes volúmenes de información y su procesamiento. Entonces, pero hoy estamos en lo básico, entonces estábamos viendo la parte matemática, también vimos la trigonometría, la trigonométrica, y llegamos hasta aquí, hipotenusa, ¿no? Hicimos después un ejemplo Oscar, con el factor de potencia. una pregunta. Sí. Lo vimos muy rápido y lo vimos en el desarrollo, pero vamos a aclarar, me parece importante, cómo hacemos esta importación. O sea, yo hago el import mat porque vamos a ver otras importaciones de estas librerías eh, que, que tienen cierta funcionalidad, ¿no? Entonces, ya lo trae como, no sé si esto lo tiene propiamente Python, y entonces con el import, pues hago la importación de la librería para usarla. ¿O qué es Sí, lo que hay sucede? muchas más, ¿eh? Será interesante después buscar en el manual, en la documentación de Python que está en python.org, en la red, eh, información sobre más bibliotecas y funciones propias de Python. Vamos a ver ahora algunas, pero sí habrá que revisar después toda la documentación. Probablemente en la siguiente sesión veamos nosotros una repasada, pero sí será interesante que cada quien lo vaya viendo conforme sus necesidades del código que va a desarrollar, ¿no? Y sí, yo no puedo usar estas funciones, estos métodos. A veces son funciones, a veces métodos, a veces variables que están empaquetadas dentro de estos módulos. No puedo usarlos si no los importo, ¿no? Entonces, yo lo que normalmente hago, ahora los he estado poniendo estas líneas de import conforme las necesitamos, pero lo que normalmente hago es que al principio del Jupyter Notebook o al principio de, del script que estemos desarrollando, pongo una celda para poner todas las importaciones que voy a usar y decir por qué es una o por qué es otra, ¿no? Eh, por ejemplo, Ese tip está muy bueno. así es. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, Math, luego vamos a usar más adelante Sys, vamos a usar OS, vamos a usar
etcétera, ¿no? O sea, estas son las que me acuerdo ahorita. En esta clase. Y entonces pondríamos aquí, en esta sección, están todas las bibliotecas que usaremos. Y luego ya podemos ponerle aquí, por ejemplo, que esta es para matemáticas, ¿no? Esta es para manejo de, bueno, de operaciones o de información del intérprete. Esta de acá es para manejo operaciones con archivos, ¿no? Y bueno, hay más, ¿no? Les decía yo que podríamos importar, por ejemplo, import NumPy, por ejemplo, para manejo de matrices y matemáticas más avanzadas. Álgebra lineal para matrices y álgebra lineal. Por ejemplo, ¿no? Entonces ya basta con que al principio del todo el Jupyter Notebook las pones, ejecutas la celda y ya abajo pues simplemente las usas, ¿no? Ya no te preocupas por importarlas, ya importaste todo lo que tenías que importar. ¿Sí? Queda más claro, ¿no? Completamente, sí. Y además más profesional, ¿no? Exacto. Entonces andamos por acá. Y ya así como lo hicimos, por ejemplo, ya le podríamos quitar esta línea aquí, ya no tiene caso que esté esta de import mat. Se la puedo quitar esta celda. Y ya simplemente voy usando las funciones. Y hay otras funciones que vamos a ver muy rápido. No pretendo que nos las aprendamos ahorita de memoria, pero les damos una repasada para que se sepa que existen y ya cuando las necesiten las vamos desempolvando, ¿no? Por ejemplo, hay funciones para exponenciales funciones exponenciales y logarítmicas. Y ocupas mat.log y saca un logaritmo en base E, mat.log y le pasamos dos parámetros, el número al que le vamos a aplicar el logaritmo y la base, y te obtiene un logaritmo en base, en este caso 2, o un logaritmo en base 10, o un logaritmo en base 2, entonces le pones aquí log 2, es similar a la anterior que le pusimos dos parámetros en donde el segundo es la base. Acá no pongo la base, pero le pongo el número. De hecho, el nombre, agrego el 2 al nombre de la función. Y logaritmo 10, log 10, sería un logaritmo en base 10, similar al de acá arriba, que sí pasamos la base como parámetros. Son alternativas para poderlo hacer de una o de otra manera. Lo importante es que se acuerden que hay para logaritmos, para elevar a una potencia. No necesariamente al cuadrado. Si lo quisiera al cuadrado, le digo que es al cuadrado, le pongo en el segundo parámetro un 2. Si lo quiero elevar al cubo, pues un 3. Si el numerito que ponga en el primer parámetro, por ejemplo, lo quiero elevar a la cuarta potencia, pues le pongo un 4, depende la potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, un 2 a la segunda potencia pues sería un 2 al cuadrado, va a decir de 4. Entonces puedo elevar cualquier número a cualquier potencia, pues simplemente usando estos dos parámetros. U obtener una raíz cuadrada, ya lo habíamos hecho en la clase pasada, pero aquí lo dejo. Entonces aquí yo puedo poner un número y me obtiene la raíz cuadrada de ese número. Ahí también tiene dos o más, pero ahorita puse las más importantes, constantes, ¿no? Pi y el número e, ¿no? El exponencial. Pi y e. Ese es para matemáticas. Hay otra que les comentaba que es para variables y métodos relacionados con el intérprete,
Python es un intérprete. Hay lenguajes de programación que se compilan, hay lenguajes de programación que se interpretan. En este caso, Python es un intérprete. Al programa Python es un ejecutable, le vamos a pasar como un parámetro el script que va a ejecutar. Entonces, lo va ejecutando línea por línea. Por eso es un intérprete. Bueno, hay este módulo que me da información del intérprete. Lo importé hace un rato allá arriba, entonces ya voy a quitar también esta importación de aquí. Import sys, ocupo sys, y si le pongo arg, ¿no? Me da la lista de argumentos, de parámetros que yo le puse al script cuando lo ejecute. En este caso, pues es un Jupyter Notebook, no es un script y no me da ninguna lista de parámetros. Pero si fuera un script, todo lo que estoy haciendo y lo ejecuto, pasándole parámetros al script, me va a dar esa lista. Ejecutable me da la ruta del programa de Python que estoy ocupando. Python, les digo, es un programa, se instaló en mi sistema operativo, lo tengo en user o Mira, aquí, user o Mira, Anaconda 3, Python, python.exe, ¿no? Depende de dónde lo instalen ustedes, pues ahí les va a dar la ruta. Esto puede a veces servirme para, pues, ubicarme donde ando, ¿no? La versión de Python también, yo estoy usando la 3.9.7 en este momento. Es de 64 bits para AMD 64. La plataforma es un Win32. Puedo salirme del intérprete, en este caso, del script. Como no tengo un script como tal ahorita corriendo, pues me manda un error. Esa no la ejecuto. También me puede dar el sistema de codificación default, que es el conjunto de caracteres que ocupa para el idioma. Normalmente usamos un UTF-8, pero si es el de típico inglés anglosajón, pero si vamos a usar un latín, ¿no? Con algún idioma particular, el latino o español o portugués o francés, alguno de estos, pues cambiamos esta variable. Luego hay un módulo para importar o para usar alguna funcionalidad para los directorios y carpetas, los archivos y directorios, los archivos y carpetas en el sistema operativo, ¿no? Entonces aquí importamos con OS, yo me llamo Oscar, pero no es de Oscar, OS es de Operating System, lo voy a borrar aquí, ya no lo necesito porque lo importé arriba. Y el primero me da la ruta donde estoy parado en este momento, ¿no? Yo estoy ejecutando este Jupyter Notebook desde mi usuario en OneDrive, que tengo aquí mi carpeta de OneDrive, y la carpeta donde tengo el Jupyter es curso de Python. Me está dando la ruta donde estoy parado. Puedo crear una carpeta, puedo eliminar la carpeta, puedo borrar un archivo, puedo renombrar un archivo. Y hay otra librería que está dentro de OS, que se llama OSPath, que me permite trabajar con rutas, ¿no? Puedo verificar si la ruta existe, ¿no? Regresar el último componente de la ruta, por ejemplo, en este caso tengo pues una cadena de caracteres, puede tener varias carpetas hasta el final un archivo y me da de esa ruta el último componente, que en este caso es el nombre de un archivo, puede ser también el nombre de una carpeta. Me dice verdadero o falso si la carpeta existe, me dice verdadero o falso si el archivo existe. Por ejemplo, yo puedo querer borrar un archivo o una carpeta acá, ¿no? Con el remove o el archivo ahí, depende de lo que le pongo. Un archivo. Pero antes de borrarlo, pues le pregunto si existe, porque si no existe, me va a mandar un error, ¿no? Entonces, para eso son estas cosas. Puedo preguntar ya les decía, si existe el archivo, pero también si existe la propia carpeta.
Hay otro modulito interesante que me permite trabajar con números aleatorios. Este es muy usado cuando estamos ya trabajando algunos datos y que queremos conjuntos de datos de prueba antes de procesar, por ejemplo, con un algoritmo, un modelo de datos, por ejemplo, ya real, con datos reales, lo queremos probar antes y podemos generar un conjunto de datos de prueba y eso lo hacemos con esta biblioteca random. Voy a borrarla porque ya no, esta no le importa. Si la elimino de acá, pues me va a mandar error acá abajo, ¿no? Sí, esa no la pusimos al principio. Ajá, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces voy a quitar la celda, pero la voy a poner, la instrucción, la línea la voy a poner arriba. Ahí está. Import random y le vamos a poner aquí funciones para generar números aleatorios. Bueno, para números o valores, no, valores aleatorios. Vale. Y vuelvo a correr esta celda para que la tenga. Y ya, acá abajo ya simplemente la voy a usar. Por aquí estamos. Entonces, esto se usa así. Si yo le pongo random int de 0 a 10, me va a devolver un número entre x, que sería el 0, y 10 puede ser un 1, puede ser un 4, puede ser un 8, puede ser un 7. Aquí, por ejemplo, la ejecuté, me dio un 7. La vuelvo a ejecutar, me da un 9. La vuelvo a ejecutar, me da un 0. La vuelvo a ejecutar, me da un 5. O sea, es un número aleatorio, pero en ese rango. Si le pongo yo 1000, por ejemplo, pues es un número aleatorio en el rango de 0 a 1000. Ah, o si mi aleatorio no es desde 0, yo quiero que sea desde 900 a 1000. Dependen las condiciones de mi prueba o de la información que yo necesite, pues ahí me lo harán. Este está interesante, por ejemplo, devuelve un elemento aleatorio. Aquí está mal escrito. Aleatorio de una lista. Entonces, yo tengo una lista y le digo, pues dame, es como con una rifa, ¿no? Meten a la caja un montón de boletos y metes la mano y sacas uno aleatoriamente. Aquí también la lista, pues es como esa caja y yo meto la mano y saco algo y no sé qué va a salir, es una sorpresa. Entonces me da la letra C, la vuelvo a ejecutar y pues no sé qué me va a dar. La A es una sorpresa. ¿Vale? Y esa es el tomar un elemento de forma aleatoria. La que sigue es permuta los elementos de la lista. Lo que hace es la invierte, ¿no? Vamos a ver qué hace. Tengo esta lista A1, B, C, 5, bla, bla. Y me pone unos, bueno, los permuta, pero de forma también aleatoria. Los cambia de orden, de manera eh, aleatoria, random, no sé en qué orden los va a poner. Luego esta otra función sample me va a dar muestras, ¿no? O sea, tal cual como su nombre lo dice sample, le paso la lista, le digo cuántas muestras quiero que tome de la lista y me da otra lista con las muestras que escogió. No siempre van a ser las mismas porque esto es aleatorio. ¿Vale? Es una rifa de 3. El número 1, el número 2 y el número 3 que se van a llevar premio, ¿no? ¿Vale? Son solo algunos ejemplos, les decía. Hay más funciones, pero sí es importante que sepan que cómo ocuparlas, cómo utilizarlas y que cuando necesitemos algo simplemente hay que ir a buscar a la documentación y seguramente lo vamos a encontrar. Vamos a pasar a un tema ya diferente, o sea, vamos a seguir con las funciones, pero ahora vamos a ver funciones anónimas.
La clase pasada, recordemos, vimos funciones de este tipo, ¿no? Estas fueron unas que hicimos de ejemplo para calcular factor de potencia y son funciones que se llaman definidas. Incluso empiezan con la palabra reservada al de defined en pasado como definida. Y le ponemos un identificador. Más adelante, cuando la ocupemos, nos vamos a referir a la función por el identificador y le vamos a poder pasar valores a los parámetros que definimos va a tener la función. Si esta tiene 2 parámetros y calculo con ellos algo, cuando la ejecuto, cuando me refiero a ella, le paso los valores y los toma para poder hacer los cálculos que están ya definidos. En este caso, pues es una línea, está muy fácil, este también es una línea. Pero no necesariamente son de una línea, pueden ser más complejas. Las funciones, vamos a ver alguna, por ejemplo. Vean esta de aquí. Esta función es más compleja. Tenemos 2 parámetros también, pero ejecuta un par de instrucciones, otra instrucción aquí un poquito más complicada, un contador, un for y adentro de for otro for, y va generando un vector con la multiplicación de los índices de los 2 vectores que estoy metiéndole como parámetro, porque si ven aquí abajo, cuando la llamo le paso como parámetro, un parámetro es una lista, el otro parámetro es otra lista, entonces estoy pasando básicamente en X un vector, en Y otro vector y me está multiplicando los índices de los vectores y con eso me está generando un nuevo vector, ¿no? Que es este resultado. Si ven, es complicado. Podríamos complicarla más, ¿no? Y así es como vamos armando un algoritmo que eventualmente vamos a ir haciendo, ¿no? Y estas funciones definidas me funcionan muy bien cuando tengo este tipo de código, que es ciertamente no simple, no es en un solo renglón, o sea, está estructurado de alguna manera y generalmente plantea tiene dentro un algoritmo, ¿no? Un procedimiento de cómo resolver algo, cómo calcular algo. Así es Oscar, como se ve. Ajá. estas funciones definidas, nosotros en las funciones indefinidas, pues definimos qué es lo que va a hacer, qué es lo que vamos a hacer con nuestras variables, etcétera. En estas funciones definidas, lo que quieres decir es que ya hay una estructura definida que tenemos que seguir, como una especie de sintaxis. No, no, no. Esta es una función definida porque conozco el identificador, la defino con este identificador, o sea, está completamente, valga la redundancia, definida, ¿no? Tiene su nombre, su lista de parámetros que le voy a pasar, las instrucciones que voy a hacer, estas pueden variar, o sea, eso es un ejemplo, pero aquí puedo tener un algoritmo para ordenar números, un algoritmo para crear un árbol binario, un algoritmo para, va a sonar exagerado, pero tal cual, para crear una red neural, ¿no? Un algoritmo para lo que yo quiera. Y eso lo puedo ir metiendo en funciones. Están definidas porque tienen esta estructura bien definida, tienen su nombre, su paso de parámetros, su código y me van a retornar uno o varios valores. En este caso, solo retorna un valor, que es una lista. Y después yo ejecuto la función pasándole los parámetros. En este caso, aunque se ve complicado, en realidad son 2 parámetros, son 2 listas que le estoy pasando. Este X y esta Y. Y ya, ¿no? Me genera su resultado y estoy imprimiendo el resultado. Es un Sí, ejemplo de una función, perdón. sí, a lo que quizá no planteé bien el razonamiento. Si yo tengo en el lenguaje una función definida ya en donde tengo pues la función definida para
hacer una red neural o lo que dices de un ordenamiento de números, etcétera, es una facilidad del lenguaje, el tenerlas ya definidas, ¿cierto? Pero ya las tengo definidas. Ah, No, ya te entendí la pregunta. Es que no lo estás viendo bien y tienes toda la razón en la confusión por el nombre, ¿no? Función definida, como que ya está definida. Más sí, bien es, estas funciones en su estructura quedan completamente definidas. Y las otras que tú me dices son funciones como las que veíamos hace rato de matemáticas, que ya están, digamos, definidas en la programación de Python, ¿no? Y yo nada más las uso. Ajá, esa ya, es ya, otro ya. concepto, sí. Sí, Este sí, es sí, el o sea, concepto. en realidad lo definido lo tengo en la indefinida. Exacto, exacto, Muy exacto. bien, muy bien. Es que Sí, estas en su sintaxis, estructura y forma de hacerse quedan ya cuando las definiste, ya cuando las escribiste, quedan completamente definidas. Pero antes de que la escribas, pues no está definida, está en tu mente, ¿no? sí, Y ya claro. cuando la planteas, ya queda ahí definida. Las de las bibliotecas y todo también son iguales que es lo mismo que esto, nada más que están en una biblioteca ya guardadas. Alguien las hizo para que yo las ocupe. Claro, Podríamos sí, decir que también están definidas ahí, ¿no? claro, sí, sí, Están sí, definidas en esta forma, porque también esas que llamamos de la biblioteca matemáticas, por ejemplo, tienen un nombre, si ves, es lo mismo que estas, un nombre sí. y unos parámetros que le pasamos. Hay otras funciones que no son así, que es lo que quiero que veamos. Bueno, me quise regresar un poquito y qué bueno que lo hice para las funciones definidas, porque tiene que quedar muy claras. Esta es la base del entendimiento de cómo funciona la sintaxis y la forma de organizar una función para ir haciendo funciones y vamos generando código que podemos reutilizar, hacer algoritmos, etcétera. Pero hay algunas funciones muy específicas que son anónimas. Disculpa, Oscar, Ajá. ¿podríamos ver el resultado de esta función definida? Porque ya lo tenemos ordenado, tenemos ordenada la lista de números que tenemos ahí abajo. Sí, mira, si quieres lo vemos. Es un ejemplo, esto no tiene mucho sentido. Es nada más el sentido que tiene es que se vea cómo se puede complicar una función, ¿no? Pero la vamos viendo. Yo estoy pasándole dos parámetros, X y Y. No sé qué tengan los parámetros, fíjate, cuando la voy viendo, se llama función complicada, así se llama. Le puedo poner el nombre que quiera, pero es un nombre sugerente, ¿no? Porque a las alturas que llevamos del curso puede verse complicada. Yo la veo y para mí no es complicada, yo la veo y así de primera instancia sé qué está haciendo, ¿no? Pero si estamos empezando a familiarizarnos, nuestra mente la ve complicada, ¿no? Y sí está un poco complicada porque le estamos pasando unos parámetros y cuando yo los paso, no sé qué tipo de datos es. Puede ser un número, puede ser una letra, puede ser una lista y yo entonces veo los siguientes dos renglones que son las primeras instrucciones que se ejecutan en la función y veo que le saca el tamaño. Y te acuerdas que vimos el len me va a dar el tamaño de la lista, el tamaño del diccionario, el tamaño del conjunto, el tamaño de la De lo tupla. que sea. Entonces, en el momento que yo veo len X y len Y, ya pienso, ok, esto puede ser una lista, un diccionario, pero lo más común es que sea una lista. Pero si mis ojos me llevan acá abajo para ver cómo se llamó la función, al llamarla es cómo la evoqué, cómo la estoy usando, ¿no? Veo, a ver, tengo dos parámetros acá arriba, pues los busco acá abajo. Ah, este es uno, hasta la coma, y este es el otro. Ok, cada parámetro es una lista. Entonces le paso una lista de 4 elementos, le paso otra lista aquí de otros 4 elementos y lo primero que le digo es en la variable len x y en la variable len y, dame los tamaños de esas listas. Entonces van a tener aquí 4 y 4, ¿no? Cada variable va a valer 4. Y luego le digo, bueno, ok, hazme otra variable
que va a ser una lista y vamos a multiplicar por 4 por 4, ¿no? De hecho, lo que Longitudes. estoy haciendo aquí es asignando otra lista con el tamaño de la multiplicación de las otras, ¿no? Que Que va a sería, ser una concatenación, realmente. es Son 4 por 4 me va a generar 16 espacios, 16 casillitas. Si ves acá abajo son 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 4 por 4. Entonces aquí me multiplica 4 por 4. Esta lista es de 0 a 16, ¿no? Y luego el contador, pues es un contador, empieza en 0 y 2 fors. Entonces agarra el primer elemento de la primera lista, porque agarro la lista X, desde Y en X y luego adentro J en X. Entonces para cada elemento, para el primer elemento de la primera lista, tomo todos los elementos de la segunda. Luego, para el segundo elemento de la primera lista, tomo todos los elementos de la segunda. Para el tercer elemento de la primera lista, tomo todos los elementos. Entonces, lo que estoy haciendo es estoy multiplicando 1. Bueno, no, en este caso, sí, sería 1 por 100, 1 por 1 por 200, 1 200. por 300, 1 por 300, que es este primer segmento. Y luego paso, en el for paso al siguiente número de la I, al siguiente índice, y ya voy en el 2. Entonces agarro 2 por 100, 2 por 200, 2 por 300 y 2 por 300. Y son esta parte. No, espérame. 2 por 100 sería aquí, a partir de aquí. Sí, de 200 al segundo 600. Ujú. Y luego el 3 por los otros 4, y luego el 4 por los otros 4. ¿Qué hace? Pues hace eso que te acabo de decir. ¿Sirve de algo? Pues no sé. O sea, no es un algoritmo que yo te pueda decir, con esto estamos resolviendo el problema de las torres de Fibonacci o es un algoritmo de nada, ¿no? O sea, hace algo que a lo mejor tiene cierto sentido para el que le escribió. A mí pues, lo que sí puedo es entender lo que hace, pero puede no tener sentido, ¿no? No, pues tiene ese sentido, ¿no? De que probablemente en alguna aplicación me serviría eso. En este momento no encuentro, pero lo importante de aquí es ver cómo se organiza un código, ¿no? ¿Sí? Sí, de acuerdo, muy claro. Es una función que quedó bien definida. Ahora, hay funciones que se llaman anónimas, que no tienen identificador, no tienen el nombre, ¿ok? ¿Cómo está eso? No usamos cabecera, o sea, esto def y el nombre de la función no lo usamos. No incluyen un bloque de código, solo incluyen una línea. Esta, si ves hasta donde hemos estado en el ejemplo, tienen un bloquezote de código y luego ya el resultado, que es ese vector que tenemos ahí abajo, lo paso aquí al return para que se salga de la función, ¿no? Cuando yo ejecuto o invoco la función, el resultado es ese vector que calculé en Z. Toda esa estructura que viene de instrucciones en un bloque, no la tengo, nada más es una sola instrucción. Entonces regresamos, ¿no? No tiene cabecera, es solamente una línea y utilizamos una expresión que se llama lambda y se ocupa mucho en otros lenguajes también, no es privativa de Python, pero cada lenguaje tiene su sintaxis y a veces también formas diferentes, ¿no? Esta, por ejemplo, que hicimos ayer, bueno, la última clase que tuvimos, es otra función definida, pero yo veo que tiene un solo renglón, no es un bloque, entonces se me antoja que puedo hacerla también como una función indefinida, con lambda. Entonces, aquí la estructura es función definida, bla, bla, con su return,
y yo la llamo, le invoco la función pasándole parámetros. En esta otra, la lambda, esta es la sintaxis, dice lambda, y luego tengo la lista de parámetros. Puede ser uno, como en el caso de esta función más compleja, que mi parámetro es z solamente el que regreso. Perdón, no es cierto. En este caso también tengo dos parámetros. Estoy confundiendo con el return. En realidad, entran dos parámetros y a mi función del factor de potencia también le entran dos parámetros. Tengo que ponerle después de la palabra lambda la lista de parámetros. Y yo decía hace rato, si es uno, pues nada más pongo uno, ¿no? En este caso es uno, coma, y el siguiente, luego sería coma, el siguiente hasta los n. Mi n ahorita son dos parámetros. Y después, dos puntos. Y la instrucción, te decía, es solamente una instrucción. Aquí no hay un bloque. Y como es una instrucción, pues tal cual así. No se la asigno a una variable como acá, que luego paso para que sea la salida de la función. En el return, no, o sea, no hay una variable como tal ahí hasta este momento. Hasta este momento, mi definición de la lambda es un objeto función anónima. No la estoy usando, la acabo nada más de declarar. Yo puedo esta función anónima, ponerla de esta otra forma, asignarla a una variable. En este caso le estoy asignando a la variable factor de potencia, que es una variable de tipo función lambda. Y luego ya ocupo la variable pasándole los parámetros. Y es como muy similar a la llamada esta. Es lo mismo, ¿no? Le paso los parámetros de la misma manera, nada más que la definición fue diferente. Dices, bueno, sí, es muy parecido, ¿no? Esto se ve a lo mejor un poquito más código, no tanto. En esta parte, pues es solamente un renglón, ¿no? Pero también podría poner eso en... No, de hecho no lo puedo poner en Python en el mismo renglón. Tengo que definir esta sintaxis de los... la indentación para que sepa que eso va adentro. Si lo quiero interpretar así, me va a mandar un error. O sea, ni siquiera podría yo decir, bueno, la pongo así, ¿no? Si Claro. fuera C, podría yo hacer esto. Y digo, se parece un poco, me ahorro algo de código, pero es lo mismo. No, no es tan lo mismo. Ahorita vamos a ver que tiene funcionalidades mejores. Vamos a volver a ponerla como estaba para que no nos mande error, porque el bloque de código que lleva abajo siempre va identado para que sepa que va dentro de la definición de la función. Entonces ya la vuelvo a ejecutar, a compilar y ejecutar. Y regresamos a mi lambda. Mi lambda aquí está. La estoy llamando. Y Oscar, eu, esto quiere decir que la función fp que tengo en la línea 248 que estamos viendo, que definimos ajá, en nuestra clase anterior, va a ser igual a mi función lambda que tengo en la línea 161. es Mm, correcto. No necesito antes la línea 159, que es lambda, donde estoy definiendo y le paso la operación que voy a hacer con ellas. Es correcto. Solamente La voy a necesito quitar de escribir. hecho para no confundir. Ajá, Ya la quito. de acuerdo, perfecto. Y entonces sí, es Esa lambda completamente sin esta equiparable. definición de variable, así nada más, sí Ujú. sirve en algunos contextos, pero lo que estoy nada más es definiendo el objeto función anónima, pues que se quedó ahí definido, pero no tiene ni nombre, no puedo ni siquiera llamarlo, no puedo invocarlo. Entonces, Claro, para eso, pues, necesito asignarle su variable. le tengo que poner una variable. Entonces, esta función lambda, digamos, ya queda contenida en esa variable. Y cuando invoco la variable, pues sí le tengo que pasar los parámetros. Vamos a ver qué pasa si no. Voy a hacer una celdita ahí, corro la lambda y le voy a poner aquí FP sin parámetros. Y me manda solamente, no me mandó un error. Lo que me dice es, ok, esta es una función lambda, ¿no? Que tiene dos parámetros.
me está como diciendo, me está recordando lo que es, pero no me está dando ningún resultado. Para que me dé resultado, pues yo le tendría que poner ya el parámetro, ¿no? Lo que sea, ¿no? Por ejemplo, aquí 6000, 6500. Y me va a dar el factor de potencia de esta potencia real con esta potencia aparente. Y es el punto 92. ¿Sale? De acuerdo. Hay cosas que podemos hacer interesantes con estas funciones lambda. Hasta aquí, pues es un cambio de sintaxis, puede gustarte o no gustarte, pero es más o menos casi lo mismo, ¿no? ¿O no? Pues en términos prácticos, estamos hablando de que tengo que pensar en una estructura en donde tengo que poner def, tengo que identar, poner en 3 líneas, etcétera. Y aquí es un renglón. ¿Y cuál te gusta más? Pues el renglón Pero se ve se te más hace elegante. fácil de entender, porque Muy también tiene que ser fácil, muy intuitivo, fácil. ¿no? Porque, mira, para mí que yo aprendí a programar sin funciones lambda, aunque no existían, Claro. se me hace más fácil de entender la estructura de arriba, ¿no? Yo ya veo las lambda y también ya las entiendo muy bien, pero al principio cuando las inventaron, me costó un poco de trabajo cambiar la mente por ejemplo, esto, ¿no? De que aquí están los parámetros y luego la instrucción no está asignada a nada, ¿no? En realidad, no es que no esté asignada a nada, el resultado lo va a depositar en la variable, Claro. pero ese cambio de ubicación de cada elemento, la sintaxis, ¿no? Esto es sintaxis. Es una forma diferente de hacerlo, no quiere decir que sea ni siquiera más difícil, pero mi mente me hacía pensar que era más difícil porque aprendí la otra, ¿no? Por eso Sí, es más interesante preguntarte a ti cuál se te hace más intuitiva ahorita que pues estás la viendo. lambda. La lambda, porque en la otra, pues tienes que pensar un poco más. Y ya vimos ahorita que efectivamente, si yo cometo un error de sintaxis, es el error sobre 3 líneas. Cuando aquí, pues también me va a mandar un error quizás si lo escribo mal, si me falta la coma o el punto, lo mismo, pero voy sobre una línea. Entonces, desde ya es mucho más eficiente. Creo que nada más el cambio estructural de pensamiento, pues sí, que en el que estoy haciendo todo al mismo tiempo en una línea, ¿no? Y ya no lo tengo que hacer como por pasos. Creo que tenemos, en los programadores siempre vamos pensando cómo se van ejecutando las instrucciones por pasos. Y Paso entonces por paso, paso sí. por paso y por eso voy programando como estructuradamente. Primero pasa esto, luego deposito aquí, luego lo llamo, etcétera. Esto es todo al mismo tiempo. Bueno, viene lo que sigue, que está más todo al mismo tiempo. La cabeza te va a volar, pero te va a gustar. De acuerdo. Aplicar filtros y mapeo, ¿no? Mapear y hacer filtros a las funciones con funciones lambda. Esto es como el uso práctico e interesante de las funciones lambda. Estas funciones lambda, su sintaxis se ha usado ya en muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, para eh, simplificar operaciones de bases de datos, se han desarrollado lenguajes de representación de datos que sustituyen o mejoran o cambian para mejorar el SQL tradicional y utilizan sintaxis basadas en lambda. No es el caso de lo que estamos viendo ahorita, pero se ocupan para diferentes cosas. Pero para lo más interesante ahorita que les vamos a ocupar y que vale la pena que existan, es para hacer filtros y para mapear datos, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a filtrar, ¿no? Tú tienes una lista del 1 al 20 y quieres los números pares, ¿no? Entonces, pues, tendríamos que seleccionar de la lista el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12. Pues nosotros analíticamente nuestro cerebro poderoso rápidamente los ve.
¿cómo le decimos a la computadora que lo haga, ¿no? Entonces vamos a hacer una función lambda que identifique números pares. Esta función lambda, su instrucción, en este caso la instrucción que teníamos acá arriba, es una división y el resultado pues es un valor punto flotante, que es este factor de potencia, que es el resultado de dividir dos números. Cuando vamos a aplicar un filtro, el resultado de la función lambda debe de ser un falso o un verdadero. La instrucción debe de ser un condicional. Entonces yo le estoy diciendo, voy a utilizar la palabra sí, aunque no está aquí. Si número, o más bien, si el módulo, porque acuérdate que vimos que el operador porcentaje saca el módulo de dos números, ¿no? De la división, digamos, que te va a dar la parte, el resultado después del punto decimal de una división. Si el resultado es 0, quiere decir que si dividiste entre 2, pues entonces es un número par. Si el resultado es diferente de 0, entonces es un número impar. Entonces aquí es una condición que estoy igualando ese módulo a un 0 y si es igual es verdadero. Si es diferente es falso. Entonces, si esta condición se le aplico a cada numerito de estos, pues me va a decir falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, ¿no? Al aplicar la condición. Entonces, pues defino la función lambda y le voy a llamar par. Cuando par sea verdadero, quiere decir que el número que estoy pasándole aquí en número es verdadero, es par. Cuando par sea falso, pues el número que estoy pasando es impar, tan fácil como eso. Ok, entonces ya tengo mi condicional, la tengo definida en una función lambda, y entonces genero una lista con list, que list me ayuda a generar listas, le aplico un filtro, al filtro le paso dos parámetros. La variable de la lambda, o sea, la función, y la lista. Y el resultado, pues es mágicamente ya me dio un error ahí. Que le moví aquí algo. A ver, le damos aquí, le damos aquí, le damos acá. Ya es que no lo había ejecutado. Tengo mi lista, tengo mi función tiene un condicional. El condicional va a ser verdadero o falso cuando la condición que yo quiero se cumpla, es verdadero, si no se cumple es falso. Y me va a dejar ese valor falso, verdadero, booleano en esta variable. Ok, eso hasta ahí vamos bien. Genero una lista, le aplico un filtro, el filtro va a llevar la función lambda y la lista esta de arriba. Esta lista que genera pues la que sale acá abajo, que solamente tomó valor cuando par era verdadero, cuando es falso ya no tomaba valor, entonces va filtrando. ¿Sí? ¿Está Wow, complicado? muy complicado, muy complicado. Aquí es donde sí ya hace shock el cerebro. Ya vi por qué, ya vi por qué. Pero bueno, sí, ya una vez que se practique, se eficienta. Estamos hablando aquí que tengo 3 líneas de código. 3. Sí, tengo la lista, o sea, la regla es que tienes que tener una lista de Tengo la origen. lista. A esa lista le vas a aplicar el filtro, o sea, puede ser, ahorita el filtro es tomar números pares, pero puede ser, dame números de 10 en 10, ¿no? O el número que cumpla con cierta condición, ¿no? O no un número. Puedes tú tener otro tipo de elementos en la lista y vas a definir una condición que se vuelva verdadera cuando ese elemento de la lista cumpla con la condición, ¿no? Mira, para que sea más fácil. Aquí tenemos la lista, tenemos la lambda. Todavía no le voy a aplicar el filtro. Aquí Ujú. estoy parado en el 257. Voy a crear un renglón más aquí, una celda más. A la variable par, que es la de la lambda, la función, le voy a pasar como parámetro, es decir, aquí en ese número, le voy a pasar un 200.
200 es par. A la hora de que lo ejecute, me va a decir verdadero. Claro, Si le digo 201, te va a me va a decir decir falso. falso. Entonces, este filter lo que hace es, va pasando elemento por elemento de la lista, lo va pasando a la lambda y me va generando falsos o verdaderos que si es verdadero, se va construyendo una lista con el elemento que tome de la lista. Si es falso, lo deja pasar. Y entonces fue construyendo esta lista con las, no es exactamente, bueno, sí es exactamente el valor, ¿no? Con los elementos cuando fue verdadero la comparación. ¿Sí? Sí, 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 Ya, sí. lo podrías hacer tú solito. Todavía no sé si podría hacerlo así tan al vuelo, pero créeme que empieza a cambiar mi mente. Eso sí, Ok, bueno. eso Hay sí. otro muy parecido. Esto fue filtro, ¿no? O sea, tengo la lista y selecciono cosas. Si la condición es verdadera, toma la cosa. Si la condición es falsa, no la toma. La condición está en la instrucción de la lambda, ¿no? Ok, ya está. Lo que sigue es mapear, es aplicar una función a todos los elementos de la lista, hacerles algo, ¿no? Yo tengo una lista, pues, este ejemplo es muy simple. Tengo la misma lista del 1 al 20 y le voy a cada elemento, lo voy a elevar al cuadrado, cada elemento. Le puedo hacer otra cosa, lo puedo dividir entre 100, lo que yo quiera, ¿no? Sacar, convertirlo en porcentajes, ¿no? Hay cosas que de repente quiero hacerle a una lista, ¿no? Me la traje como números y pues resulta que eran porcentajes, conviértelo todo en porcentaje, ¿no? O normaliza el vector, tienes un vector, este, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer una red neural y la vamos a alimentar con valores de voltaje y valores de corriente, si los voltajes están en el rango de media tensión en 13.800 y por ahí van, y los valores de corriente están en un rango de más o menos ahí 100 amperes, la red neural se va a volver loca con las diferentes escalas. Entonces yo quiero ponerlo todo en la misma escala y agarro todo el vector de voltajes y el de corrientes y los normalizo, los pongo que solamente vayan del 0 al 1. A la red neural ya no le va a interesar si era voltaje o corriente, lo que va a querer es encontrar los patrones. Entonces, hay cosas que yo quiero aplicar a un vector completo, ¿no? ¿Sale? Y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a aplicar a la lista, a la misma lista, esta grandota, del 1 al 20, le vamos a aplicar la función lambda, pero esta no tiene un condicional. Esta tiene una operación. Y lo que hace es, toma la variable y la eleva la multiplica por sí misma, ¿no? Digamos que le eleva al cuadrado. Entonces, tenemos, esto lo deja en la misma variable, lo estamos asignando al nombre cuadrado. Mi función lambda la depositamos en la variable de función lambda cuadrado y le pasamos la lista aquí. En lugar de filter, utilizamos la palabra reservada map. Arriba utilizamos filter, acá map. Igual, creamos una lista para esto, ¿no? List. Luego ponemos list, map, y le paso dos parámetros, igual que la anterior. La función lambda y la lista original. Ahora, a cada elemento le va a aplicar la expresión, ¿no? El cálculo este. En el anterior la comparaba o veía si era falso o verdadero y tomaba el elemento. Aquí lo que hace es a cada elemento le aplica la operación y pues lo sustituye o genera más bien la nueva lista con la operación, ¿no? Entonces el primero es 1 por 1, 2 por 2, ¿no? 3 por 3, ¿no? ¿Cómo están aquí? 3, 2, 3, Pues sí, 3, 4 por 4, 5 por 4 5, por 6 4. por 6, 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, etcétera, hasta 20 por 20. Sí, que de hecho elevar al cuadrado sería esto. Le puse un
un asterisco de más. Ahora sí, estos son los cuadrados. Ajá. Lo otro ¿Y, era, y el otro qué estaba haciendo? me acuerdo, el Ok. doble asterisco por ahí debe estar. ¿Te acuerdas que habíamos visto los operadores, ¿no? Aquí están. Aquí Sí, está. Es un exponente. Eh, exponente es, y asignación. con el doble. Aquí está. Mira. Es un exponente. O sea, Ya está está, elevando el 3 a no estaba elevando al 3 al cuadrado, estaba cubo, elevando a la misma, ¿no? a Bueno, la al cubo misma. era 3, pero en 4 era 4 a la 4, en el 5 era 5 a la 5. Por eso se hizo el Ok, número tan grandote, ¿no? claro, Este, interesante. Oscar, nos quedan 5 minutos de clase. No ya sé estamos cómo terminando. vamos Bien, para ya vamos a que acabar. podamos concluir. Vamos a terminar muy bien el tema. Entonces tenemos el cuadrado, elevamos la lista al cuadrado. Esto más bien era exponente lo que habíamos hecho, Sí, ¿no? con Puedo el hacer 10. otra cosa. Podría, no sé, ese valor, eh, vamos a hacer eso, ¿no? Elevarlo al cuadrado y sumarle un 100, por ejemplo. Entonces, igual, y así, ¿no? A todos los elementos de la lista. Eso y lo que tú quieras, ¿no? Todo lo que puedas hacer en una misma expresión. Ahora, hay, ya, de lo de lambdas hasta ahí. Vamos a seguir viendo todo esto ya en código más adelante, pero por lo pronto esa parte ya que queda en la mente. Las funciones estas, cuando define una variable dentro de una función de estas definidas, adentro de la función, no la puedo usar afuera, ¿no? Yo sí, por ejemplo, quiero print len de x que la definí dentro de la función y ejecuto esta línea, me manda ese error que está ahí. Porque no puedo usar, no existe. La manera de hacer que exista es decir que la variable que está definida dentro de una función es global, ocupo la palabra reservada global. Y entonces sí hago que una variable que está dentro de una función la pueda yo ocupar cuando estoy fuera de la función. Esto se llama scope, ¿no? O sea, el alcance de cada grupo de código, ¿no? Líneas de código. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que len X la pudiera tomar desde fuera, le ponemos global, vuelvo a ejecutar esto, y acá, espérame, primero la defino como global, y luego ya la ocupo. Ahí está, ahora sí. Y ahora sí ya, si la quiero imprimir aquí fuera de la función, ya la conoce, ¿no? Mm, Es así como funciona. Pero una variable definida fuera de la función sí puede ser usada dentro. Entonces, las que están definidas dentro, para que las use afuera, necesitaría ponerles la palabra global. Pero las que están afuera sí las puedo usar adentro, ¿no? Eso como reglilla. si quisiera también globalizar la Y que tenemos, bueno, sí, la len Y, Len Y, tendría que ser igual, global entonces en tendría X, que poner también antes es de una usar. línea de código adicional ahí. Exacto. Global en Y. Ah, es correcto. Así. Ujú. Y ya para terminar, vamos a ver comprensión de listas. Es una forma concisa y fácil para crear y manipular listas. Es también un poco complicada la sintaxis, pero ya te podrás haber estado familiarizando con las lambdas y esto probablemente no sea tan difícil. Vamos a ver. Ujú. Yo voy a hacer A ver, listas. ¿me dejas tratar de explicar? A ver, A ver, la experta. estoy- Aquí estoy, eh,
poniendo. Ay, pero tengo un for dentro del cuadrado. Sí, No, mejor tú. mira, voy a elevar al cuadrado. Bueno, sí, este es un elevar al cuadrado, ¿no? Ujú. Vamos a elevar al cuadrado para cada X dentro de este rango. A ver, primero tengo mis X elevadas al cuadrado. em, ok, dentro de este rango 100. Son 100 números aquí, Sí, del 0 al 99. al 99. Ujú. Y entonces lo que Entonces, voy a hacer todos es, elevados al cuadrado. mira, le voy a quitar esto para que sea más fácil. No les voy a hacer nada. Ahí están Ujú, los 100 números. Entonces es X para cada X en el rango de 0 a 100. ujú, Así se leería esto, ¿no? X, dame X para cada X en rango de 0 a 100. Entonces ujú. o sea, te doy la X como tal. O sea, el rango me está generando 100 números del 0 al 99 de a X. Ok, pero a esa X multiplícala por 2. Ok, ahí está tu X multiplicada por 2. Ok, elevada al cuadrado. Ok, ahí está tu X elevada al cuadrado. Mm, o al cubo, ¿no? Esto es aplicarle esta función a todos Ujú. los elementos de la lista. Se parece mucho a la lambda, ¿te acuerdas? De hecho, Sí, es la lambda con el mapeo, ¿no? No con el filtro, pero con sí, el mapa. sí. ¿Ve? Nada más Pero que eso. esta no es una lambda, es Este se comprensión llama de list listas. comprehension. Ujú. Ok. Es a una lista, esta lista pues la creé, así yo la podría tener, ¿no? Podría haberme leído las variables de distorsión armónica de un circuito eléctrico, ¿no? Y quiero Claro, convertir, eh, las, las leí en magnitud de corriente y las quiero convertir a porcentaje de la corriente nominal, ¿no? Entonces, a cada una de los valores que me traje, les aplico una fórmula. Entonces ya de tengo acuerdo. esos valores. En este caso, pues estoy generando una lista artificial del 0 al 99, ¿no? Yo la podría tener leída de variables ambientales, ¿no? Sí, Temperaturas, presiones, tal. Y quiero aplicarles una determinada función o un determinado cálculo, ¿no? A esas variables. Y eso lo hago por un prun y me genera una nueva lista con eso. Es esta nueva lista de cuadrados. Bueno, cuadrados porque decía aquí dos, ¿no? Y esto, pues, si ves, es muy rápido. O sea, en código, pues, ¿cuánto me llevó, no? O sea, realmente es una línea, porque la líneas. otra es para imprimirlo, ¿no? Para ponerlo ahí. Ahora, ¿te acuerdas que habíamos hecho el de pasar caracteres, concatenar números o que convertimos números en letras, ¿no? En algún otro ejercicio más arriba. Aquí también vamos a convertir estos números en letras. Tengo una lista con números y igual con list comprehension es o sea, STR es a lo que te pase, pásamelo a carácter o a string. Entonces, cada C convierte el string de C en L, ¿no? Para cada C en L. C es lo que sea, ¿no? Le puedo poner una I y ya lo pongo acá I, ¿no? Índice o índice. Bueno, de hecho le puedo poner número para que se parezca más a como dice allá arriba, ¿no? Número. O sea, convierte el número en string para cada número en L. Aquí le voy a poner números. Para cada número en números.
Entonces, lo que hace es, toma cada elemento, que es un número, y lo convirtió en string, en caracteres. Ahora, ya lo más interesante y bonito del tema. ¿Te acuerdas que hicimos el factor de potencia con funciones definidas, también con función lambda? Este es el factor de potencia utilizando list comprehension. Imagínate que te estás trayendo también de la base de datos la potencia real y la potencia aparente de un periodo de tiempo determinado, de un mes, ¿no? O de una Sí. semana. Y vas a calcular, pues, de un mes porque la Comisión Reguladora de Energía te pide el factor de potencia de un mes, ¿no? Entonces tienes 8,000 y no sé cuántos valores ahí. Y están en pares y quieres calcular el factor de potencia con esta información. Entonces tienes la lista, en este caso pues la puse a mano, pero se entiende que la leíste de una base de datos. Y esta lista tiene, esto está más tricky la sintaxis, porque es una lista de listas. Cada lista tiene adentro dos elementos, Sí. la potencia real y la potencia aparente. La potencia real y la aparente, la real y la aparente, la real y la aparente. La función esta FP en la lambda de acá arriba cuando le hicimos, Ahí está. pusimos dos parámetros, Mm. ¿no? Entonces, está esperando que le pase yo los dos Los parámetros. parámetros. Entonces digo, cálculame el factor de potencia para C de 0 y para C de 1, para todo C en L. Para cada uno de estos elementos de la lista, para el primer grupo, toma el índice 0 y el 1 y calcula. Para el segundo grupo o para el segundo elemento, toma el índice 0 y el Mm. 1 y calcula. Este es el 0, este es el 1, este es el 0, este es el 1, Ujú. este es el 0, este es el 1. Y hace las iteraciones, o sea, el for está aquí metidito, todo está muy bonito aquí en la sintaxis y en una sola línea bien sencilla. Me calcula de un jalón a estos 5 factores de potencia, ¿no? Si yo tuviera más, ¿no? O sea, la lista es mucho más grande, digamos. Vamos a hacerla más grande, ¿no? Es una listota y puede ser mucho más grande, ¿no? O sea, toda esa listota me calcula todos esos factores de potencia en una sola Sí. instrucción. La verdad es que es una sintaxis muy resumida, muy fina, pero Sí. sí hay que entenderla, ¿no? Hay que ver, mentalmente hay que entenderla. ¿Cómo la ves? Muy bonita, muy, muy bonito. O sea, creo que terminamos con esta clase y diría beautifully structured. Extractor. Sí, Este, me sí, pareció, a mí me me encanta pareció algo porque muy, muy limpio, muy elegante, muy bonito, práctico. Sí, pues hay que tener ese cambio de paradigma quizá, pero para la gente que apenas está empezando a programar, ya veremos cómo le va. Ojalá que nos empiecen a comentar cuál empieza a ser su experiencia con el lenguaje, ¿no? Porque bueno, a lo mejor nosotros que tenemos la formación desde hace muchos años y trabajando con lenguajes desde hace años, pues esto lo empiezas a contrastar, pero alguien nuevo creo que es muy eficiente, muy bonito. sí, 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 sí. Y pues lo interesante es que ya si alguien empieza en este camino de aprender a programar, ya que utilice de entrada este tipo de sintaxis que le van a facilitar, ¿no? Pues ingenieros que se dedican al mundo de la mecatrónica, de la electrónica, de la electricidad, ¿no? Ingenieros eléctricos, todos ellos que
tienen bases, pero nunca profundizaron mucho, pueden aprovechar esto para ya en su día a día empezar a tomar sus datos de procesos industriales o de ingeniería y empezar a meter código, ¿no? Y a generar resultados. Pues mil gracias, Oscar, por esta clase y nos vemos en la siguiente clase. Entusiasmados por continuar. Muchísimas gracias. Hasta luego, bye.